niños, si quieren, pueden pasar a sus clases, por favor. Los demás nos quedamos aquí. Y una vez más, como dije al principio, bienvenidos a todos. Que en esta tarde el centro de atención sea el Señor y que todo gire en torno a Él. Gloria a Dios. Hay dos capítulos en el Nuevo Testamento que son muy parecidos. Pero es bueno leerlos los dos, porque aunque hablan del mismo tema, a veces hay expresiones, hay palabras, hay algunas diferencias en este caso entre lo que dice Mateo y lo que dice Lucas. El capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas sería muy bueno que ustedes en esta semana, cada día, lo estuvieran leyendo. Y estuvieran anotando, si puede ser en una libreta, las diferencias que ustedes notan entre lo que cuenta, entre lo que relata Mateo y lo que cuenta Lucas. Porque aunque es lo mismo, no todos tenemos la misma forma, ni utilizamos las mismas palabras o expresiones entre nosotros cuando definimos o hablamos de un tema o de una persona. Si fuéramos, por ejemplo, al monte o al campo, a la playa o a cualquier parte y al final del día le preguntáramos a 4 o 5 hermanos que estuvieron en ese día allí con nosotros, ¿qué les pareció esa experiencia? Seguramente unos contarían una cosa, otros destacarían otra. Exactamente igual ocurre con los evangelios. Si me permiten la expresión, fueron 4 reporteros que salieron por el mundo a investigar, a indagar y a plasmar en sus evangelios la vida más extraordinaria que jamás ha existido, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Unos destacaron lo que hacían una parte del país, otros lo que hacían otra parte del país, unos hablaron de unos milagros, otros de otros milagros. En fin, cada uno le dio un énfasis a su evangelio según el Espíritu le motivaba, ¿verdad? La cuestión está en que cuando salen del templo los discípulos, ellos como judíos orgullosos de sus casas de oración, le muestran al Señor las maravillas, las hermosuras de aquel hermoso templo, que como hemos dicho en otras ocasiones, se encontraba en lo alto de un monte que había sido previamente aplanado. Era un monte y era imposible construir en lo alto de un monte un templo tan inmenso, y lo que se hizo fue que lo aplanaron y sobre esa esplanada construyeron el primer templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo. Ese primer templo fue destruido por los babilónicos a través del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo destruyó el día Teisa de Ab, el día 9 del mes Ab. Y curiosamente el segundo templo, que fue construido cuando regresaron del cautiverio en Babilonia después de 70 años, volvió a ser destruido en el año 70 después de Cristo, el mismo día, el día Teisa, que significa 9 del mes Av, el mismo día, lógicamente en otro año. Porque como hemos dicho también en otras ocasiones, solamente estamos repasando, las peores desgracias que ocurrieron en el pueblo de Israel siempre ocurrieron el mismo día, en Teisa de Ab, el día 9 del mes Ab. Es un mes que coincide a veces en julio y a veces en agosto, depende. Porque el calendario bíblico tiene 5 días menos que el nuestro y a veces se le añade un mes más, serían 13, para compensar la diferencia, ¿verdad? Y se llaman años preñados, porque tiene un año más para compensar pues esos días que faltan de cada mes. Cuando salieron del templo los discípulos, ellos orgullosos y contentos de su hermoso templo, le muestran al Señor las maravillas de ese templo que había sido ampliado por el rey Herodes. Realmente era un templo hermoso. Y el Señor le dijo aquella frase célebre que todos hemos leído y aprendido de memoria: ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fue un golpe bajo para los discípulos. Nunca esperaban que su maestro les dijera que su templo, el único templo que los judíos tenían y pueden tener, fuera destruido nada más y nada menos que por el imperio opresor, por los romanos. Ellos no daban crédito a las palabras del maestro. Fueron palabras que entristecieron su alma, su corazón. Decían del torrente de Cedrón, y cuando se encuentran dentro del huerto de Getsemaní, que está en el monte de los olivos, 4 de sus discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamando al maestro aparte, le dijeron: Señor, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? ¿Qué señales precederán a tu venida? Es interesante la pregunta. Es todo un estudio bíblico en sí mismo la pregunta, porque si lo tienen delante, ¿de qué venida están hablando? En todo caso hablarían de cuándo sería tu manifestación o tu reinado, pero ¿qué señal habrá de tu venida? Evidentemente están hablando palabras muy profundas que no son conscientes de lo que están preguntando. Y el Señor le da una respuesta extraordinaria, que es todo el capítulo 24 de Mateo.
Y también el 21 de Lucas. Léanlo en esta semana, por favor. Van a aprender muchísimas cosas. Parte de ese capítulo ya se ha cumplido. El sitio de Jerusalén, la destrucción del templo, ¿verdad? Pero hay una parte muy amplia de ese capítulo 24-21 de Mateo de Lucas que no está cumplida. Y yo creo que como nunca antes en las iglesias hoy en día se tiene que predicar de los acontecimientos finales. Lo que se conoce en el mundo de la teología como escatología, el estudio de los acontecimientos finales. Es una lástima que haya creyentes que no sepan nada de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Es una lástima que haya iglesias que nunca hablan de esto. Incluso he conocido pastores que me dicen, yo nunca he predicado del Apocalipsis, ni de Daniel, ni de Ezequiel, ni de esos profetas, porque lo que dicen no lo entiendo. Y yo les decía siempre lo mismo, pues estudie, que para eso es pastor. Y para eso está ahí, para estudiar y para enseñar a su pueblo. Lo que no puede ser es que estemos ya en los últimos tiempos que estamos y no sepan muchos cristianos qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir y cómo y cuándo y todas esas cosas, ¿verdad? Y por eso creo que es muy importante que nosotros, que somos la última generación de momento de creyentes que están en este planeta Tierra, sepamos las cosas que van a ocurrir en breve. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas capítulo 21, el verso 22, hay unas palabras de Cristo muy interesantes porque dice que estos días, los días finales, serán días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Tenemos que tener, voy a intentar ponerles lo más gráficamente posible para que entendamos un poco por dónde van los tiros. En este tiempo presente estamos anhelando la venida del Señor, ¿sí o no? Y sabemos que va a venir pronto. Pero entre este tiempo presente y los acontecimientos finales, el Apocalipsis, el Armagedón, el Anticristo, la marca de la bestia, etcétera, etcétera, hay algo en medio entre nosotros y la venida del Señor que se llama el día del Señor. Y me acuerdo que un día, hablando del día del Señor, basándome en Apocalipsis capítulo 1, al día siguiente me escribió una persona que me dice, no te olvides de que el día del Señor es el día de reposo, el día del Shabbat. Y yo le dije, sí, está bien, tienes razón, el día de reposo es el Shabbat, eso es incuestionable, no está anulado, no lo ha desplazado el Nuevo Testamento, ni mucho menos. Pero no te olvides tú de que el día del Señor es mucho más que el día de reposo. El día del Señor es un cúmulo de acontecimientos que muchos profetas hablaron de él y que también recibe el nombre de el día del Señor. Así que no solamente cuando hablamos en la Biblia del día del Señor hablamos del día de reposo, sino que el día del Señor es mucho más que el día de reposo. Y hay cientos y cientos de versículos a lo largo y ancho de la Biblia que hablan acerca de lo que es en sí el día del Señor. Lógicamente no vamos a leer los cientos de versículos que hablan sobre el tema, porque esto no es un seminario, esto no es una escuela bíblica, y nos estaríamos mucho tiempo y muchos días. Pero yo he hecho una selección de algunos versículos acerca de lo que la Biblia dice que va a ocurrir en el día del Señor. Y vamos a empezar, por ejemplo, y los tengo aquí todos anotados, por el libro de Isaías, el capítulo 13, del 9 al 11. Vamos a ver qué nos dice ese varón de Dios, ese profeta, acerca de lo que es el día del Señor. Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Se dan cuenta cómo hablan de algo que no tiene nada que ver con el día de reposo, con el Shabbat? Es otro tema completamente diferente. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Todo eso, que nos llevaría mucho tiempo explicar una por una, lo que significa cada una de esas palabras, es lo que para Isaías es el día del Señor. Vamos a ver la versión que nos da del día del Señor Joel, capítulo 2, del 1 al 3. Tocad trompeta en Sión. ¿Qué es Sión en la Biblia? Es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén, aunque también Sión es un monte. Saben que hay un salmo que dice, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella y cada uno de esos montes recibe un nombre. Uno de los nombres que recibe uno de los montes que rodea Jerusalén es el monte de Sión, donde está el aposento alto que se puede visitar.
donde está el cenáculo, donde Jesús partió el pan y el vino, y donde está, por ejemplo, enterrado el rey David. Pero también a Jerusalén se le conoce como Sión, aunque tiene 69 nombres también, que están todos en la Biblia. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte. ¿Ves cómo hay un dato más que nos da Joel, que Isaías no nos dice? Vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años, en muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Es un día terrible. Son unos días, realmente son unos años terroríficos. Vamos a ver qué nos dice Amós, otro gran profeta del Antiguo Testamento, capítulo 5, del 18 al 20. Ay de los que deseen el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad y no tiene resplandor? Vamos a ver, por ejemplo, el profeta Sofonías. ¿Qué nos dice? Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1, del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y aprieto. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de almazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Tremendo, ¿eh? ¿Saben que el Nuevo Testamento también emplea la expresión Día del Señor para referirse a estos acontecimientos? Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor así vendrá como ladrón en la noche. Y terminamos con un versículo de Pedro acerca del día del Señor. Segundo de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien quiere los apuntes que tengo aquí? ¿Los versículos? Toma, te los regalo. Ahí está. El día del Señor. Antes de que venga el día del Señor, los acontecimientos finales, el Señor Jesucristo dio una lista enorme, inmensa de cosas que van a ocurrir. Una de ellas, catástrofes, terremotos, pestes, hambre, guerras y rumores de guerras, reino contra reino, nación contra nación. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos mesías. La palabra Cristo es la palabra griega porque viene del hebreo Mashiach, ungido. Vendrán falsos ungidos. Esto tiene una doble interpretación. Vendrán personas que se van a hacer pasar por el verdadero Mesías, aunque son falsos, y habrán personas con una falsa unción que harán creer a muchos creyentes que tienen una unción sobrenatural de lo alto. Y entonces se preguntarán algunos, ¿y cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos saber si la persona que está en el púlpito profetizando, predicando, supuestamente haciendo milagros, etcétera, etcétera, está actuando bajo la influencia de la unción santa de Dios o bajo una unción falsa? Para eso tienes la Biblia. Este es el filtro. Por eso dice la palabra de Dios que es importante escudriñar las Escrituras, porque en ella encontramos la verdad. Una persona sabia, poderosa y firme en las Escrituras difícilmente, por no decir imposible, será seducida y engañada para creer en falsos mesías, en falsos profetas, en falsos maestros o en falsos siervos de Dios.
Y será una de las señales de los últimos tiempos. Y han proliferado falsos ungidos por todas partes del mundo y han engañado a millones de creyentes. Y este tiempo de confinamiento, si de algo ha servido, es para que muchos tengan tiempo para leer y estudiar la palabra y para que comiencen a comprobar si todo lo que han aprendido realmente es así o no era así. Y por eso muchas veces le he dicho a algunos, ¿por qué predicas eso? ¿Por qué dices eso? ¿Lo has comprobado, lo has estudiado o eres como un loro que repite lo que otros han dicho o han hecho y no has comprobado a la luz de las Sagradas Escrituras si realmente lo que estás haciendo es correcto o es simplemente un método o un estilo o una forma de actuar que ni siquiera sabes si es de Dios o no es de Dios, aunque te dé resultados? Porque no necesariamente todo lo que da resultados necesariamente viene de parte de Dios. Hay muchas cosas que la gente del mundo hace que le salen bien y no son creyentes, no son hijos de Dios, incluso algunos no quieren saber nada de Dios, pero hay cosas que les salen bien. Y por eso a veces hay una lucha en algunos personajes de la Biblia diciendo cómo es posible que a veces al malo las cosas le salgan bien y a los justos y a tus hijos a veces las cosas no nos salen tan bien. Y a veces hay algunos siervos de Dios, como por ejemplo Habacuc, que tenía unas luchas personales consigo mismo tremendas y peleaba y discutía con el Señor y le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué el justo prospera? ¿Por qué el impío prospera y el justo no? Y entonces el Señor le da una serie, ¿verdad?, de explicaciones. Y muchas veces también vemos en los Salmos estas luchas de algunos siervos de Dios que no sabían en ese momento por qué a los malos a veces parece que todo les sale bien y a los creyentes parece que todo les sale mal. Y esa es una de las señales de los últimos tiempos. Y la iglesia, los cristianos, nosotros, en estos últimos tiempos tenemos que estar, como dice la Biblia, velando y orando, preparados para que estas cosas no nos sorprendan. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos prepararnos? Porque se insiste mucho, ¿verdad? Y oímos mucho, hay que prepararse, hay que estar preparados. Pero bueno, y la pregunta es, ¿y cómo me preparo? ¿Qué puedo hacer? Primero, dedicándole tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. Lamentablemente hay muchos creyentes que nunca han leído la Biblia completa y llevan toda la vida en la iglesia. Incluso gente que predica y se atreve a pararse desde un púlpito y no han leído ni siquiera la Biblia entera una vez en su vida. Y eso es algo que tenemos que corregir este año que recién está comenzando. Propónganse leer la Biblia entera este año, hermanos. Les voy a dar una pauta, una clave para que la puedas hacer perfectamente. Si te propones leer cada día 4 capítulos, solamente 4 capítulos, no seas de los que un día leen 50 capítulos y al día siguiente olvidaron y se perdieron de la Biblia. Proponte leer cada día 4 capítulos de la Biblia, si quieres 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Y antes de que termine el año, habrás leído toda la Biblia completa. A lo mejor por primera vez en tu vida. Te van a sobrar algunos días. Simplemente leyendo 4 capítulos por día. Sé que hay capítulos muy largos, pero también hay capítulos muy cortos. Es decir, aproximadamente 1 hora al día. 1 hora al día. ¿Qué es 1 hora al día? Menos de lo que dura un programa de televisión, menos de lo que dura una película. Dedicando 1 hora al día leyendo la palabra de Dios, vas a adquirir un conocimiento, una base que te va a ayudar a afrontar y a saber cómo comportarte y vivir en estos tiempos difíciles en los que a nosotros nos ha tocado ya vivir. ¿Cuántos dicen amén? Así se prepara el corazón del creyente, avivando y alimentando tu fe. ¿Y cómo se aviva y se alimenta la fe? ¿Cómo se fortalece la fe? Bueno, prestando menos atención a lo que dice Internet, prestando menos atención a lo que dicen los diarios, los periódicos, la radio, la prensa, etcétera, y prestando más caso a lo que dice el Señor y a lo que se enseña desde los púlpitos. Porque hay gente que está obsesionada y atemorizada, y yo digo siempre algo, llevo años diciéndolo. Hay un terreno donde Satanás se mueve como pez en el agua, en la ignorancia, en el temor y en el desorden. Ahí es donde Satanás entra, sale y hace lo que le da la gana. Donde hay desorden, siempre está el diablo en medio. Donde hay incredulidad, donde hay desobediencia, donde no hay sometimiento a la palabra de Dios, donde hay ignorancia, ese es el terreno favorito del diablo. Se mueve como pez en el agua. Por lo tanto, incrementemos el conocimiento bíblico. Nosotros los creyentes no andamos por sentimientos, por emociones. No nos afectan las noticias, aunque sean tremendamente negativas. A nosotros lo que nos dirige es la santa y bendita palabra de Dios, que no tiene que ser un objeto decorativo en la estantería de ninguna casa, sino que tiene que ser lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, como dice la palabra de Dios. Estudiarla, leerla, memorizarla. A los niños en la escuela dominical no tengan temor de enseñarle capítulos enteros de la Biblia. Ahora es el momento de enseñarles. Ya después va a ser, tal vez, no digo demasiado tarde, pero más difícil. Acostúmbrense a estudiar la palabra de Dios, a memorizar la Biblia. Acostúmbrense a memorizar 2, 3, 4, 5 versículos toda la semana, sin ningún problema.
Ahora que ya no tenemos que memorizar tantos números de teléfono, ¿se acuerdan antes? Antes no sabíamos un montón de números de teléfonos de memoria. Ahora con el dichoso móvil, tocamos el 1, llamamos a mamá. Tocamos el 2, llamamos a la mujer. Tocamos el 3, llamamos a fulanito. Ya ni nos acostumbramos. Pero acostumbremos a nuestra mente, vamos a darle trabajo a nuestro cerebro de aprender, de estudiar la palabra de Dios, de memorizar las Sagradas Escrituras. Es increíble cuando hablo con mi suegra y recita con 90 años el Salmo 90 de memoria, ¿verdad? Y cada día podemos hacer un esfuerzo por estudiar, por memorizar la palabra de Dios. Creo que es tiempo de dar testimonio, porque muchas personas que no se van a convertir tal vez en este periodo de tiempo, cuando se produzca el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, un hecho del cual se habla muy poco y algunos no tienen ni idea de lo que es, esas personas cuando se queden y vean las iglesias vacías, cuando oigan de millones y millones de seres humanos que han desaparecido del planeta Tierra, se va a dar todo tipo de explicaciones científicas y todo tipo de explicaciones extrañas. Cuando se cumpla aquello que dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Cuando se produzca la resurrección de los muertos, millones y millones de hermanos nuestros, de gente que ha muerto a lo largo de la historia, resucitarán. Imagínense qué explicaciones darán los gobiernos, qué explicaciones darán en la prensa, en la radio, en la televisión. Vamos a decirle a la gente lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, para que si no se convierten y se quedan, recuerden que un día tú le hablaste del Señor y le dijiste que antes de la segunda venida visible y física del Señor Jesucristo, el Señor arrebataría a su amada iglesia. Hablen de todas esas cosas. Ahora es el tiempo de hablarlas. No vamos a evangelizar en el cielo. Es aquí en la tierra donde tenemos que evangelizar y dar testimonio. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que tengan la oportunidad de convertirse, de cambiar de vida, no de convertir. Nosotros no hemos sido llamados a convertir a nadie, pero sí hemos sido llamados a hablarle a la gente de Cristo. Así que pídele al Señor que te ponga gente delante con hambre. Dale una Biblia, un Nuevo Testamento, un folleto, dale tu testimonio, cuéntalo, invítalo al culto, háblale de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es tiempo de abrir la boca y no callar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar preparados, porque los últimos tiempos, según nos dice la Biblia, y creemos lo que nos dice la Biblia, no van a ser tiempos fáciles. No van a ser tiempos de color de rosa. Van a ser tiempos en los que hace falta mucho compromiso, mucha consagración. Eso de los hermanos que antaño venían a la iglesia de excursión, el típico dominguero que toda la semana ni leen la Biblia, ni oran, ni buscan de Dios, ni nada, pero vienen al culto un poco casi como para calmar la voz de la conciencia y decir, no, yo voy a la iglesia y me congrego. Eso tiene que pasar a la historia. Ese tipo de cristianos vagos, cómodos, flojos, que no leen la Biblia, que no estudian, que apenas se congregan. Qué interesante cuando dice la Biblia ya en el siglo I, hermanos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Ya en el siglo I había hermanos que se habían acostumbrado a no ir a la iglesia, a no ir a los cultos, a no congregarse. Y tan bíblico es orar, leer la palabra de Dios, como congregarse en una iglesia. No es bíblico que una persona no se congregue. No es bíblico que una persona no tenga una congregación, un pastor. Por eso incluso le hemos ofrecido a mucha gente que por problemas de edad, de enfermedad o por cualquier otro problema, no tienen donde congregarse. Le hemos ofrecido la posibilidad de darles, como llamamos, la iglesia virtual, para que tengan un lugar donde puedan escuchar casi cada día palabra de Dios. Cada día hay alguna reunión en los distintos grupos que tenemos organizados en muchas naciones del mundo. O cultos de damas, o cultos de jóvenes, o cultos de niños, o cultos de oración, o cultos de hombres. Todos los días tenemos algo. ¿Para qué? Para que el que quiera buscar, crecer y madurar tenga la oportunidad de poder recibir la palabra, la instrucción, el consejo necesario, para que no pierda el tiempo, sino que pueda realmente estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? No hay tiempo que perder, hermanos. Estamos viviendo tiempos en los que ya no se pueden hacer planes a largo plazo. Hoy estamos aquí, echa un vistazo a los que están a tu alrededor, gira la cabeza, mueve la cabeza, mira al que está a tu lado. Capaz que no lo vas a ver en las próximas 2 o 3 semanas. Porque no sabemos si ustedes van a poder venir el próximo domingo, porque tendrán que venir tal vez otros hermanos. A lo mejor te toca otra vez, pero hay hermanos que llevan ya varios domingos sin poder venir, porque cuando abren el chat para poder anotarse, ya se cumplió. A veces no entiendo cómo hay hermanos de esta iglesia que dicen, ay, me olvidé de escribir. No lo entiendo, créanme que no entiendo cómo hay personas que un domingo se pueden olvidar de levantarse temprano, abrir el chat y apuntarse para poder venir al único culto que a lo mejor vas a venir durante toda la semana. Pero seguro que mañana lunes no te vas a olvidar de ir a trabajar. Seguro que no te vas a olvidar de ir a cobrar la paga cuando te llame la Seguridad Social y te diga, mira, ya la paga ha sido aprobada. Seguro que no te vas a olvidar de lo que a ti te interesa en el fondo.
Pero algunos se olvidan de levantarse temprano un domingo y apuntarse para venir a un culto de 1 hora y media o 2 horas, ¿verdad? Amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. No cabe la menor duda de que estamos en los últimos tiempos. Cosas que hemos leído durante años, durante siglos se han leído en las distintas congregaciones, se van a hacer realidad dentro de muy poco tiempo. Se habla acerca de ese carnet para demostrar que ha sido o no ha sido vacunado. Algunas empresas se plantean decir, bueno, si usted no está vacunado, usted no puede venir más a trabajar a esta empresa. Si usted no está vacunado, usted no puede viajar a su país, a visitar a su familia, a sus amigos o a quien sea. Si usted no está vacunado, usted tal vez no puede ir por aquí o no puede ir por allá. Y todo esto es simplemente un ensayo, una preparación de algo que la Biblia viene anunciando hace 2000 años, que para algunos era como algo imposible, era como tal vez algo que se equivocó Juan a la hora de escribirlo, no lo recibió bien, pero que ahora muchos se dan cuenta de que aquello que había dicho Juan hace 2000 años, de que en los últimos tiempos toda la raza humana, pequeños, grandes, blancos, negros, ricos, pobres, todos los seres humanos, hombres, mujeres, de todas las naciones de la tierra, serían marcados como animales, introduciéndoles en su cuerpo un chip, una marca. Y si no la tienes, no puedes comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Aunque tengas 50 millones de euros en el banco, no vas a poder sacar ni un centavo si los seres humanos no se dejan marcar, porque eso va a ser lo que te va a dar acceso. Se va a acabar el dinero de plástico, el dinero físico. Todos van a tener que ser marcados de una manera u otra. Y todo eso lo dice la Biblia. Y tenemos que saber cuándo va a ser eso, porque la Biblia dice cuándo va a ser eso. Por eso me sorprende la cantidad de creyentes, cientos de creyentes que nos han escrito en las últimas semanas. Ahora ha aflojado un poco, pero cuando se comenzó a hablar de la famosa vacuna que aún no había salido, cantidad de correos, de WhatsApp, de mensajes nos llegaban todos los días. Hermano, nos van a marcar, será la marca de la bestia y ya nos vamos a marcar. Yo digo, tranquilos, eso no dice la Biblia. Pero hermano, ¿usted cómo sabe que con la vacuna no nos van a poner el chip? Digo, no es que yo lo sepa, es que la Biblia dice cuándo lo van a poner y quién lo va a poner y cómo lo van a poner. Por lo tanto, hermanos, tranquilos, relájense, disfruten de su vida cristiana y no estén atemorizados porque Satanás se mueve en el miedo, en la ignorancia y en el desorden. Pero lamentablemente nunca he visto tantos cristianos asustados como en estos últimos años, en estos últimos meses, creyendo que ya se acababa todo. Me llegó una vez un correo de una hermana de una congregación que, según lo que ella me contaba, y los que oyen y ven lo del pastor online saben que no miento, de una hermana que decía que el 31 de diciembre del año pasado, su pastora, una pastora de la congregación de esta hermana, había profetizado en la iglesia que el Señor Jesucristo vendría. No sé cuántos vieron ese programa, no sé cuántos vieron ese día. Y yo dije, eso es mentira. Jesucristo no va a venir el 31 de diciembre. Y yo lo voy a demostrar. Claro, cuando dices eso, tienes que tener las ideas muy claras. Yo dije, Jesucristo no va a venir el 31 de diciembre. Y se lo voy a demostrar. El primer pastor online de enero, que no sé si fue el día 1, no me acuerdo exactamente qué día cayó. Si ustedes me ven a mí en directo a las 6 de la tarde por el Facebook, quiere decir que Jesucristo no vino. Y efectivamente Jesucristo no vino. Y aproveché la oportunidad para decir, y ahora díganle a esa pastora o como se llame, que es una falsa profeta, que ha engañado a toda una iglesia y que muchos hermanos estaban asustados porque creían que Cristo venía el 31 de diciembre. ¿Y cómo yo sabía que Cristo no viene el 31 de diciembre? Porque conozco las profecías. Y porque sé lo que tiene que ocurrir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y el Señor Jesucristo va a venir cuando se haya cumplido A, B, C y D. Y hasta que esto no se cumpla, Él no puede venir. Pero ¿cuántas veces hemos oído, hermano, Cristo puede venir en cualquier momento? Yo les aseguro que mañana y esta noche no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo puedo saber? Si el jueves cuando usted venga al culto me ve aquí, Cristo no vino. Entonces no les mentí. Si ustedes vienen al culto el jueves y no hay culto el jueves porque ya nos hemos ido con el Señor, evidentemente me equivoqué. Eso es la base, esa es la fortaleza que te da el conocer la palabra de Dios. Y no vivir atemorizados, no viendo fantasmas por todos los lados, sin saber, hermanos, qué hacía Daniel cuando estaba en el cautiverio en Babilonia. ¿Cuántos habéis leído el libro de Daniel? Es un libro muy profundo, ¿verdad? ¿Qué hacía Daniel cuando veía que ya se estaba acercando el tiempo del cumplimiento de aquellos 70 años que había profetizado Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén? Comenzó a leer en los libros, comenzó a leer las profecías y él sabía perfectamente que el tiempo estaba cerca. Y nosotros podemos decir con toda honestidad y con toda seguridad que Cristo está más cerca que nunca de venir. Pero todavía falta algo.
Todavía faltan una serie de cosas que se tienen que cumplir. Y cuando un creyente las ignora, vive a veces asustado, que si la vacuna, que si el nuevo orden mundial, que si esto, que si aquello. Y el Señor no nos ha llamado a vivir en temor, sino a vivir en paz. Y a dormir en paz. Y a estar permanentemente en paz. Porque el Señor Jesucristo nos ha hablado muy claramente acerca de las cosas que van a ocurrir y en orden cronológico, para que sepamos cuánto falta y cuánto no falta. El día y la hora evidentemente nadie lo sabe, pero por las señales que vemos sabemos cuánto tiempo falta. O usted cuando va, por ejemplo, de aquí al sur, ¿no hay señales por la carretera? Sé que hay algunos hermanos, gente que ha venido del sur en esta tarde, cuando vayan hacia el sur, en dirección a su población, a su ciudad, fíjense todas las señales que van a ir encontrando por el camino. Hay un montón de señales, tal vez docenas y nunca te has dado cuenta, que te van indicando por dónde vas, cuántos kilómetros te faltan, si hay un cruce, si no hay un cruce, qué población te encuentras primero, qué población te encuentras segundo. Si vas a ir, por ejemplo, a las Américas, tienes que pasar antes por San Isidro. ¿Sí o no? Tienes que pasar antes por los cristianos. Es decir, las señales te van indicando cuánto te falta para llegar a tu destino. Y las señales proféticas le enseñan a la iglesia cuánto le falta para llegar a su destino eterno. Es decir, al arrebatamiento, a la venida de Cristo y a las bodas del Cordero y a estar por la eternidad con Él. Pero si usted no conoce las señales, usted será engañado, usted vivirá asustado, usted vivirá en angustia. Y Dios no nos ha llamado a vivir en angustia y en temor, sino, repito, en paz. Con nosotros mismos, con nuestros hermanos y con Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, al Señor Jesucristo en la tormenta. ¿Cómo podía Él dormir en la tormenta? Porque Él sabía que no iba a morir ahogado. Los discípulos tenían miedo de morir. Cristo no tenía ningún miedo de morir ahogado. ¿Por qué? Porque Él conocía las Escrituras. Y Él sabía, por ejemplo, a través del Salmo 22 o a través de Isaías 53 y otros pasajes, que las Escrituras profetizaban que Él moriría crucificado entre dos malhechores. Y en una barca no lo iban a crucificar. Por lo tanto, Él dormía tranquilamente. Y cuando lo despiertan al Señor y calma y se hace una gran bonanza en la tormenta, Él dice, hombres de poca fe. Actuamos con poca fe cada vez que dudamos y cada vez que ignoramos las señales proféticas que Dios nos ha dejado en su palabra. Dice la Biblia, y lo hemos leído esta tarde, que tendrán que venir tiempos de retribución. Un sinónimo de retribución es recompensa. Otro sería paga. Otro sería salario. Es decir, las naciones de la tierra van a experimentar una paga de su pecado, de su desobediencia, de su apartamiento de Dios, antes de que venga el Señor Jesucristo. Por eso cuando la Biblia habla de guerra, de rumores de guerra, de divisiones, de pelea, de plagas, etcétera, etcétera, es la justa retribución de la ira de Dios en contra de las naciones que le han dado descaradamente las espaldas al Señor. Y por eso dice que vendrá la hora de prueba, y ya empezó, la hora de prueba que ha de azotar y ha de golpear a todas las naciones de la tierra. Pero yo te guardaré de la hora de prueba, dice el Señor. Ahí lo pone en Apocalipsis. Es decir, que da igual si ahora estás en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, en Europa o en África. Da exactamente igual. Ya no hay a dónde escapar. Antes la gente se volvía loca por ir a Estados Unidos, porque parece que Estados Unidos era el paraíso terrenal. Ya no lo es. Hablando con pastores de vez en cuando que me llaman, me dice, ya no es Estados Unidos el paraíso terrenal. Es mucho más difícil vivir hoy aquí que en nuestros países que dejamos hace años atrás. Pero cuántos creyentes se movían simplemente por necesidades económicas, por un buen trabajo, por un buen sueldo. Veían las películas americanas y decían, uy, yo quiero tener ese estilo de vida, yo quiero vivir así, yo quiero vestir así, yo quiero tener esos carros, esos coches. Pero ha llegado el momento en el que ya no hay una nación a la que tú digas, vamos, que allá sobra trabajo, allá hay de todo. Hasta en Egipto sobraba de todo en los tiempos de la Biblia, pero ni siquiera hoy en día hay un Egipto al que el creyente pueda ir para recibir consuelo y alivio. Pero el Señor que dice, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la cruda realidad, porque hay algunos que se empeñan en seguir creyendo que lo material va a llenar el vacío que solamente Cristo puede llenar. Y la Biblia dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos dice, si el reposo hubiera sido el día del Shabbat, ¿ya lo tienen? ¿Por qué dice que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios? ¿Será que cuando entremos en Canaán tendremos reposo y descansaremos? ¿Por qué dice la Biblia que siga habiendo un reposo pendiente para el pueblo de Dios? Entonces no era el Shabbat, no era la tierra de Canaán. El verdadero día de reposo, la verdadera paz y calma para el alma se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Y hasta que el hombre no tenga comunión y relación con Él, puedes vivir donde quieras, tener lo que tú quieras, pero el vacío en tu corazón seguirá estando, porque nada ni nadie podrá llenarlo sino solamente Él. Por eso dice la palabra de Dios: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Y quién no se cansa? ¿Quién no se agota? Pero en estos tiempos el Señor ha estado hablando y sigue hablando de una manera tremenda a los dirigentes del mundo, que han demostrado lo inútiles que son, han demostrado lo ineficaces que son. Las medidas preventivas, en la mayoría de los casos, no han producido los resultados que se esperaban, pero sin embargo, los que hemos confiado y dependemos del Señor, podemos decir: hasta aquí nos ha guardado nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí nos ha guardado el Señor. Y yo hablo por lo que me toca a mí. Yo no represento a nadie, pero yo sí puedo hablar de que hasta aquí a nosotros el Señor nos ha guardado, nos ha bendecido, y aquí todavía hay un oasis de paz en medio del desierto, para la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y ahí están los niños recibiendo la palabra de Dios, y ahí están ustedes sentados, porque Dios ha sido fiel. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿no te has preguntado alguna vez: Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar? Ayer estaba asomado al balcón de mi casa, y enfrente de mi casa hay 3 bares. Y salían los borrachos del bar. En eso venía una ambulancia que se cruzó con un camión de bomberos, y pasaba un muchacho por la calle dando unos alaridos tremendos, tremendos. Y en ese momento me vino lo que dice la Biblia, que en la presencia del Señor estaremos en una ciudad cuyas calles son de oro, las puertas son de perlas. Y yo decía: Dios mío, el mundo tan hermoso que tú le diste al hombre, y en lo que lo ha convertido, en una poserga, en un lugar de desprecio, de odio, de tantas cosas. Y a veces agarra a la gente a las cosas de aquí. Si fuéramos capaces de elevarnos y ver la herencia tan hermosa que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Y uno se pregunta muchas veces: Dios mío, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar todo lo que está ocurriendo? Pero si ustedes prestaron atención a la lectura que se leía en esta tarde, dice aquí el Señor: entended, necios del pueblo. Salmo 94, 8. Vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Yo le pido al Señor cada día sabiduría, y te pido que tú lo hagas también. ¿No dice la Biblia: si alguno tiene falta de sabiduría, dice, bueno, te aguantas? ¿No? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Y yo le pido al Señor que me dé sabiduría, y algo me habrá dado, digo yo. Yo le pido al Señor que me dé fuerzas físicas, y me las da. Y que me dé memoria, y me la ha dado. Yo le pido al Señor lo que creo que necesito para poder servirle con efectividad. Y por eso dice aquí: ¿hasta cuándo os faltará la sabiduría? Si usted dice: hermanos, que yo leo la Biblia y no la entiendo, pues pídale al Señor que le abra los ojos para que pueda entenderla. Hermanos, que a mí me gustaría tener memoria, pues pídale al Señor memoria, y el Señor se la va a dar más que un elefante. Pídale al Señor lo que le haga falta, no tenga miedo, no diga: ay, a mí es que cómo me gustaría tener esa memoria, y a mí cómo me gustaría abrir la Biblia y entenderla. Pues pídele al Señor. ¿O qué te crees que yo hago? Como si yo tuviera, no sé, un derecho especial delante de la presencia del Señor, si delante de Dios todos somos iguales, hermanos, ¿sí o no? Todos somos iguales. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar los días de su aflicción, en tanto que el impío cava el hoyo. Porque el Señor no abandonará a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ni desamparará a su heredad. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo. Dice: no, Dios tiene el pueblo de Israel y Dios tiene la iglesia. Eso es falso. Dios tiene un solo pueblo. Y a ese pueblo pertenecen judíos, pertenecen árabes, pertenecen todo tipo de personas que han reconocido y aceptado al Señor Jesucristo. Y como decíamos el domingo pasado, lo ha confesado como el Señor y Salvador de su vida. Dios tiene un solo pueblo. Y dice ahí: Dios, Jehová, no desampara ni abandona a su pueblo. Es decir, que a mí nunca me va a abandonar el Señor. Y a ti tampoco. ¿Cuántos dicen amén? Tu padre y tu madre puede ser que sí. Y tu marido. O tu mujer. Pero el Señor nunca, jamás nos va a abandonar a ninguno de nosotros. No nos va a cambiar, ni se va a cansar de nosotros, sino que nos ha escogido no porque seamos mejores que nadie. De eso va el devocional de mañana. No es que ustedes eran mejor que los otros pueblos, no, sino que por misericordia y por amor yo los escogí a ustedes, porque a ustedes no les quería a nadie.
Pero el Señor nos amó con amor eterno. Y no importa si sabes leer bien o sabes leer mal, si sabes mucho, sabes poco, no tienes mucha cultura o mucho patrimonio, da exactamente igual. Si el Señor te amó cuando ni siquiera habías nacido y envió a su Hijo unigénito al mundo, a Jesucristo, para que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario, y lo hizo por amor. Dime tú, ¿para qué nos necesita Dios a nosotros? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Para qué te necesita Dios a ti? ¿Para qué te necesita a ti, hermana y hermano, el Señor? ¿Será que es más Dios teniéndote a ti? Y si tú no estás con Él, Él es menos Dios. ¿Será que teniéndote a ti tiene más poder o más autoridad? El Señor a nosotros realmente no nos necesita para nada. Él hizo el cielo, la tierra, el sol, la luna, el universo, todo. Y no había ni un ser humano en la tierra. Porque Él no necesita de nada ni de nadie. Eso es lo que significa Shaddai. No todopoderoso, sino autosuficiente. Que no depende de nada ni de nadie. No necesita materia prima para crear un árbol de madera. Porque Él habla y se forma la madera. No necesita nada para poder hacer algo, sino que Él, con el poder de su palabra, transforma y cristaliza las cosas. Y ese Dios todopoderoso, autosuficiente, se enamoró de nosotros y mandó a su Hijo unigénito al mundo. Si le dolió a Abraham decirle a Isaac, adiós, el corazón de Dios, ¿creen que no sufrió cuando tuvo que separarse de su amado Hijo para venir a este mundo para que lo matara el ser humano? Pero lo hizo por amor. Y en ese amor de Dios entra el que tú le conozcas a Él. Que no vivas más tiempo en la ignorancia. Tú no puedes depender de los pastores, de las iglesias. Porque si mañana nos cierran todas las iglesias, y si mañana cortan todas las redes sociales del mundo, Facebook, YouTube, Instagram y todo eso, ¿qué va a ser de ti? Ya no hay culto, ya no hay pastores, ya no hay iglesias. Pero todo lo que hemos comido y todo lo que hemos aprendido en estos años nos tendría que servir más que suficiente para depender de nosotros mismos en nuestra comunión con el Señor. Porque llegará el momento, amados hermanos, en los que probablemente va a ser muy difícil venir a un culto. Por eso cada vez que empiezo una reunión siempre les digo lo mismo, que a lo mejor para ustedes ya es como una campana que ya han oído. Valoren, aprecien el hecho de poder estar aquí reunidos esta tarde, porque solamente Dios sabe si algún día ya no nos podremos congregar más. Y tendremos que desarrollar nuestra relación y comunión con el Señor de una forma diferente. Pero queridos hermanos, aprovechemos el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Aprovechen el tiempo, hermanos. No tenga miedo de hacerle preguntas al Señor. Los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y obtuvieron respuesta. No tengas miedo de preguntarle a tu Padre, Señor, muéstrame, Señor, háblame, Señor, guíame. Y el Señor, estoy plenamente convencido que te va a dar sabiduría, te va a aclarar las ideas para que no vivas con temor ni con inseguridad. La Biblia nos enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Biblia es palabra de Dios y es verdad. La Biblia nos enseña que aunque nuestra propia madre y padre nos abandonara, Él nunca nos abandonará. Por lo tanto, mis queridos hermanos, velemos. Sabemos que vienen días de retribución. Sabemos que el día del Señor viene, pero por eso tenemos que estar preparados, velando y orando, para estar cada día más firme y más cerca de los caminos del Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Bendito sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Gracias por el culto que hemos podido celebrar en el día de hoy, Señor. Guárdanos durante todos estos próximos días. Danos la oportunidad de hablarle a la gente de tu amor, de tu palabra. Decirles que aunque no lo crean, Cristo viene pronto, que se preparen, Señor. Y si en esta tarde hubiera entre nosotros algún hermano tibio, alguien frío, alguien apartado, alguien que ha caído y tropezado, Señor, toca su corazón, vuelve a encender el fuego en su corazón, para que se vuelva a enamorar de ti, Señor Jesús. Y ponga su mano en la brecha y siga caminando contigo todos los días de su vida. Señor, muchas gracias por tu paciencia y por tu amor. Acompáñanos, Señor, durante toda esta semana. Guarda a nuestros hijos, guarda a los niños, a los jóvenes, a cada una de las familias. Guarda a todos nuestros hermanos que nos ven y nos siguen de muchas partes del mundo en esta tarde. Señor, nos encomendamos y nos refugiamos en ti. Guarda a tu amada iglesia, mi Dios. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. Fortalécenos
y danos la sabiduría y las armas necesarias para poder servirte con efectividad en tu reino. En el nombre bendito de Jesús. Amén.